Efesios capítulo 4. Quiero compartir un tema el cual he titulado El poder de la unidad. Amén. Ahora, quiero aprovechar este espacio para decirles que he estado haciendo unas transmisiones por el Facebook. Si usted quiere escuchar palabras de Dios, se puede conectar para escuchar palabras de Dios. Muchas veces escuchamos a otros predicadores, a otras iglesias, organizaciones. ¿Cuánto más? Pues de la organización que el Señor nos tiene ministrando. La iglesia tiene un canal. Nosotros transmitimos por las redes sociales, además de que estamos predicando también aquí en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Así que usted puede libremente, si quiere escuchar palabra de Dios, ahí también estamos orando por las familias, por los hogares, estamos orando por diferentes necesidades. Muchas personas se conectan desde muchos lugares para solicitar oración. Usted tiene Efesios capítulo 4. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad de nuestro amigo el Espíritu Santo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, nombre mediante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ministra en esta noche tu palabra. Glorifícate, Señor. Y mientras tu palabra es predicada, Dios mío, usted sea instruyendo, preparando, capacitando. Dios mío, toda obra del enemigo caiga, toda ignorancia, toda falta de conocimiento, o todo conocimiento, Señor, que quizás sea muy ajeno a tu verdad, sea quitado por esta palabra que es vida y es espíritu. En el nombre de Jesús. Alguien dice amén. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok, bueno. El tema es el poder de la unidad. Diga conmigo, el poder de la unidad. Amén. Entonces, cuando leemos la palabra, lo primero que vemos aquí es un llamado que el apóstol Pablo, amén, nos está haciendo a nosotros hoy, ayer a la iglesia de los Éfesos. Porque Pablo levantó muchas iglesias, por eso se le llama apóstol. Apóstol es el que rompe, es el que abre, es el que constituye, es el que establece. Ese es el apóstol. Si no lo escuchaste, mi hermano, es en Efesios, en el capítulo 4. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, y él a esta iglesia le dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque quizás nos está haciendo falta en diferentes áreas. El Espíritu Santo es el consolador, es el que está con nosotros todos los días mientras Cristo viene a levantar su iglesia. Algunos hoy ya no creen en el arrebatamiento, en el rapto, pero permítame decirles que el rapto hoy es más eficiente, eminente que ayer. Por lo tanto, la iglesia debe estar como las 5 vírgenes prudentes, ¿sí o no? Que aguardan a su Señor. Entonces, en un vínculo de paz, hermanos, lo que no es paz, ¿qué sería? Lo contrario de la paz. Problemas, disturbios. ¿Ven? ¿Por qué realmente los gobiernos están luchando en este tiempo? Por la paz. Pero jamás los gobiernos en el mundo entero tendrán paz. Porque cuando digan paz, ¿qué dice la Biblia que vendrá? Más Biblia. Cuando digan paz, ¿qué dice que vendrá la Biblia? Persecución. ¿Y qué estamos viendo en estos tiempos? Persecución, guerra, violencias, muertes, pestilencias. Amén. Porque la única paz verdadera la podemos encontrar en Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, el hombre que quiera paz en el mundo entero
en su corazón a Jesús, a su nombre. Pero entonces, cuando la iglesia entiende esto, ¿cuál es el orden de vida? De vivir en paz entre los hermanos. ¿Por qué? Dice, en un cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo se caracteriza por tener muchos órganos, muchos miembros, y cada órgano, cada miembro en el cuerpo es importante. Ningún órgano, ningún miembro en el cuerpo es insignificante. Todos sirven, por muy pequeño que sea. Miren las células. Las células son diminutas, son muy pequeñas, que para poderlas ver, ¿qué hay que utilizar? Un microscopio. Imagínense, cuando las células se le empiezan a morir a una persona, esa persona empieza a perder las defensas. Y así por el estilo. Entonces, cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, jugamos un papel importante para que ninguno piense, crea que es más grande, que es más bonito, que es más hermoso. Nosotros todos somos hermosos para el Señor. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor en esta noche? Todos somos hermosos para Dios. Por eso dice que en Cristo Jesús ya no hay distinción de raza, para que toda lengua, toda tribu, todo pueblo y nación, amén, sea uno en Cristo Jesús. Los israelitas, ellos creen, aún todavía muchos, otros que han salido de la ignorancia, que son los mejores, que son los más grandes, que son los más importantes. No, ahora todos somos parte de un solo cuerpo. Y no te siguen, por eso Pablo les dice aquí, en un cuerpo, en un espíritu, como fuiste llamado, en una misma esperanza. Él dice, una misma vocación, un Señor. ¿O alguien aquí tiene dos señores o tres señores? ¿O el Señor suyo y ahí es diferente al mío? No, es el mismo. Todos a quien nos dirigimos es el mismo. ¿Y qué, hermano? Bendición poder saber que todos tenemos la facultad de acercarnos a Él. Una misma fe, no hay otra. Un solo bautismo, gloria a Dios. Un Dios, dice, y un Padre, mire, ¿de quién dice aquí? Un Dios y Padre de quién, ¿de uno? De todos, dice. Dice, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Entonces, hermanos, nadie tiene por qué pensar o creer que es más que otro. Por eso el Señor reprendió a los discípulos en alguna ocasión, porque el uno pretendía o creía ser mayor que otro. Amén. Y el uno decía, yo soy, amén, desde acá, o yo soy de acá. ¿Y por qué no decís más bien vosotros sois todos de Cristo? Ahora, como el tema es el poder de la unidad, vamos a mirar cuál es el significado de la unidad. Amén. Pero, primero que todo, en espíritu, porque eso es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Saben por qué? Aunque nosotros tenemos mucho, de verdad, aunque muchos no crean, pero tenemos mucho que imitar al mundo. Hay personas del mundo que su forma de ser es mejor que la nuestra, en muchas áreas. Pero bueno, aquí vamos a estar pendientes de lo que el Espíritu nos dice. Entonces, la unidad del Espíritu es un principio bíblico que se refiere a la unión entre los cristianos, entre los hermanos. Los hermanos, también dice, y mayormente los de la familia de la fe. Se trata también de una conexión espiritual que se construye a partir de creencias, valores y propósitos compartidos en unidad en un mismo vínculo de amor y de paz. Nosotros podemos conocer cuál es el verdadero amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Por eso el mandamiento de Jesús es que os améis los unos. Pero ¿cómo ama a alguien que no tiene amor? Para poder amar tiene que tener amor. Ahora, la iglesia tiene amor porque la iglesia tiene a Dios, porque Dios es amor. Por eso el que ama es de Dios, el que no ama no es de Dios. Pero la iglesia no solamente está localmente o nacionalmente, sino que está de manera internacional. O sea, la iglesia de Cristo tiene que ser unida o fomentar la unidad del Espíritu en todo lugar donde quiera que está. Pero a veces es simplemente un mero dicho. También se construye y mantiene con humildad
bondad y gentileza y paciencia. ¿Qué? La unidad del Espíritu. Se basa en el amor de Cristo y sus cualidades. También se fundamenta en la fe de Jesucristo y su verdad. Vaya escuchando. Y se construye a partir de la muerte y de la resurrección del Señor. Se construye también a partir de lo que es el bautismo por el Espíritu Santo. Yo quiero animarle a los hermanos para que vayamos en pos del bautismo del Espíritu Santo. Cuando en una iglesia no se ve el bautismo del Espíritu Santo, lo que muchos empiezan a hacer es a criticar. Y hermanos, no entendiendo lo que es el poder del Espíritu, en ocasiones, por eso a veces viene desánimo, vienen enfermedades y viene muerte. Porque la persona piensa, o sea, el que está mirando que lo que se está haciendo es de la carne, cuando realmente hay un mover del Espíritu ahí. Ahora, hay muchas personas que sí realmente algunas actitudes es su carne. Pero ese poder del Espíritu Santo no llega simplemente porque sí, sino porque hay una búsqueda. Entonces, ¿a qué nos estoy invitando en esta noche? A buscar más del Espíritu. Amén. A buscar más del Espíritu. Nosotros somos personas espirituales. Por ser personas espirituales, entonces nos caracterizamos por tener más del Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, cuando estamos buscando el Espíritu, viene el Espíritu Santo y, número uno, nos bautiza. No solamente nos sella, porque nos sella cuando llegamos, ¿verdad?, para decir que somos hijos de Dios, pero luego viene el bautismo. No hablo del bautismo en agua, es muy diferente, porque hay muchas personas que son bautizadas en agua y no son bautizadas en Espíritu. Inclusive hay muchas personas que el día que se bautizan en agua, ese mismo día son bautizadas en Espíritu. Porque viene el Espíritu Santo y usted empieza a sentir en usted algo sobrenatural. Después de que usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, viene la llenura del Espíritu Santo. Recuerden que dice que a Esteban lo estaban matando, ¿sí o no? En el capítulo 7 de Hechos, lo estaban matando. Pero dice que Esteban, varón lleno del Espíritu y de fe. Entonces quiere decir que si los apóstoles, los discípulos fueron llenos del Espíritu, la iglesia de hoy tiene que llenarse del Espíritu. Pero la pregunta es, ¿cómo llenar del Espíritu? Cuando empiezo a buscar del Espíritu. Si una iglesia no ayuna, una iglesia no ora, no lee la Biblia, no va a tener experiencia con el Espíritu. Porque el que le va a guiar, el que le va a enseñar, el que le va a preparar, el que le va a instruir, el que le va a levantar, es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más. Quien está con la iglesia hoy, el maestro por excelencia, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos redarguye si estamos pecando. El Espíritu Santo nos redarguye si estamos haciendo algo malo. El Espíritu Santo nos redarguye si realmente estamos fuera del plan de Dios. Pero cuando estamos buscando el Espíritu Santo, Él nos va a llenar a su nombre. Entonces, que estar lleno es llegar a un conocimiento pleno de que de la verdad. Y por esa llenura, entonces, Él mismo, escúcheme bien, dice que no nos deja pecar. ¿Qué dice la Escritura? Que el que tiene la simiente de quién, lo perdí. Que el que tiene la simiente de Cristo, del Espíritu, no peca. ¿Pero por qué? Porque estamos buscando la llenura. Entonces, otra característica de la unidad del Espíritu, se construye a partir del bautismo, se construye a partir de la convicción y confianza, amén, o el cuidado mutuo. ¿Cómo guardar la unidad del Espíritu? Prestando atención al Espíritu vivificante, que es el Señor mismo en nosotros. Vivir según el Espíritu, hacer todo en el Espíritu. Ahora, no vaya, perdónenme, esto es como para romper el hielo también. Llegó un día una hermana a la casa de otra y estaba cocinando tremendo sancocho, pero de esos, wow. Y la hermana pues tenía hambre y le dijo, hermana, ¿usted quiere comer? Claro, hermana, sí, siéntese a la mesa y le sirvió un plato de ese sancocho. Yo no sé si era de pata, no sé si era de vaca, no sé si era bueno, qué sé yo, pero el sancocho era rico. ¿Amén? Y de hecho que al final de comer, la hermana le dijo, hermana, ¿y quién hizo este sancocho realmente?
dijo el Espíritu Santo. No vayamos a volvernos tampoco fanáticos nosotros, a pensar que ahora todo lo hace el Espíritu. No, que el Espíritu Santo le dé la alianza o la habilidad a uno para una cosa y otra cosa. Amén. Porque no es justo que muchas veces, hermano, muchas veces el Espíritu Santo nos dé habilidad para las cosas del mundo, en lo secular, pero para las cosas de Dios. Entonces, ay, hermano, entonces, es cuanto más debe estar el Espíritu. Porque en las cosas de Dios es cuanto más debe de ver la obra del Espíritu. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Para las cosas de Dios es cuanto más se debe ver. ¿Estamos acá? A su nombre. Por eso dice, entonces, ¿cómo guardarnos del Espíritu? Amar al Señor y recibirlo continuamente. ¿Saben por qué nosotros estamos aquí? Porque amamos al Señor. Poseer virtudes humanas y transformadoras como la humildad. A veces nos falta humildad. La mansedumbre, la longanimidad. Y esta parte es muy importante y a veces no la practicamos. Soportándonos los unos a los otros. La palabra soportar viene de aguantar. A veces poco aguantamos, pero la Biblia nos manda a soportar. ¿Por qué? Porque Cristo aguantó. Yo por lo menos muy fácilmente no aguanto algunas cosas. ¿Cómo qué? Recocha. Muchas veces tengo de pronto un momento de juego, distracción, pero es algo momentáneo, gloria a Dios. Pero no me gusta mucho la patanada, la recocha. Me gusta interactuar con lo que tenga que ver con las cosas de Dios, con las cosas del Señor, porque a eso he sido llamado. A su nombre. Amén. La palabra unidad dice es propiedad de todo ser, en virtud de lo cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Me encanta mucho, ¿sabe por qué? Porque si usted escribe unidad, lee unidad, no se va para otro lado. No tiene alteración. Es como en la palabra, no se le puede añadir ni quitar. Y aquí estamos hablando de la unidad del Espíritu. O sea que usted y yo tenemos que permanecer en ella. La palabra unidad viene de la palabra hebrea yahat, que significa la acción de estar de acuerdo. Y esto nos debe de, hermano, de llevar a entender lo que dice el Salmo 133. Pero también la palabra yahat quiere decir armonía, que en el griego dice enotes. Amén. Entonces, vamos a mirar el Salmo 33. Enotes significa la acción de tener los mismos pensamientos. ¿Qué vemos al principio? Que debemos de estar unidos en qué? En un mismo cuerpo, en una misma fe, en un mismo bautismo y en un mismo ¿qué? Amor. ¿Amén? ¿Sí o no? A su nombre. Eso significa. Gloria al nombre del Señor. Vamos al Salmo 133. Gloria a Dios. Muchos lo hemos leído, pero poco quizás lo hemos practicado o conocemos de él. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los hermanos? Dice juntos. Muchas veces estamos juntos, pero como dice por ahí, no estamos revueltos. Diga conmigo, juntos y revueltos. En el mundo era que decíamos esa frase. Yo por lo menos sí no me gusta, como dice por ahí, es como que acercarme a nadie por ahí. No, eso usted tiene que irlo dejando allá. Eso es de cajón. Ahora, tampoco es para andar meloseándose los unos con los otros, o andar metidos en las casas los unos con los otros. No, porque muchas veces eso es lo que genera es chismes. A su nombre. Pero una iglesia que mantiene la unidad no es una iglesia que fomenta el chisme. A su nombre. Pero sí dice aquí cuán bueno, cuán delicioso es habitar. Y habitar es convivir. ¿Quiénes? Los hermanos. Hermano, nosotros poco habitamos. Ahora, pues, yo pienso que apenas nos estamos como conociendo, porque esta iglesia apenas se está levantando. Esta iglesia no es antigua, que digamos. Y a veces nos conocemos simplemente de nombre, pero en sí realmente conocer el uno al otro no. Yo pienso que quien nos conoce a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? A su nombre. Quien nos conoce realmente. Pero sí es bueno que tengamos una buena relación, una buena convivencia. Porque aquí dice los hermanos. Y esto es palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. A su nombre. ¿En qué? Armonía.
unción que el sacerdote, o sea, que llegaba él, y primero era aquí, a la cabeza, y bajaba de la cabeza y era aquí hasta el borde de quién, dice de la barba, porque tenía una barba, y luego dice la barba de Aarón. ¿Amén? Entonces bien, entonces cuando habla de la unción tenía de repente, o más adelante le voy a enseñar todos los ingredientes de la unción, pero la unción no la podía cargar cualquiera, ni era para cualquiera. Entonces era el sumo sacerdote quien la tenía, que era el ungido. Si me voy a entender, que cuando se ungía se le echaba, por eso habla la Biblia del aceite de la santa unción, lo dice en el libro de Éxodo. Entonces, que caía por su cabeza y de la cabeza bajaba hasta acá. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la barba. Y de la barba bajaba ¿a dónde? Hasta el borde de su vestidura. Eso figurativo, tiene una representación. Eso no está ahí simplemente por casualidad. ¿Saben qué dice la Escritura? Mas vosotros tenéis la unción de quién. Dice, lo dejo de para que lo busque ahí. Dice, mas vosotros tenéis la unción del santo. Ya la unción no es cuando usamos el aceite, porque el aceite simplemente es algo simbólico, porque el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Entonces, hermano, qué bendición para nosotros saber que aunque realmente no somos unos creyentes super mega espirituales, pero que tenemos la unción del Santo. Y recuerden que aunque no somos un sacerdote, pero por medio de Cristo hemos sido constituidos y establecidos reyes y para gloria de quién, del Señor. Entonces tenemos que nosotros mantener esa identidad. O sea, la iglesia tiene que conocer su posición, saber en qué lugar está. Gloria al nombre del Señor. Entonces, así lo representa David, porque David conocía de esta gran verdad, porque él también fue un rey y fue un juez en Jerusalén. Y David era un hombre que oraba a Dios, que tenía íntima comunión con el Señor. Pero entonces, así lo coloca David, hablando de lo que era el óleo o la unción. Pero luego dice, el cual desciende de la barba de Aarón, y nótese bien, baja hasta el borde de su vestidura. Y aquí viene otra parte muy importante, el versículo 3. Dice, como el rocío de Hermón. ¿Qué es Hermón? ¿Qué es Hermón? Un lugar o un monte. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Ustedes han escuchado hablar del monte Hermón? ¿Sí o no? Gloria al Señor. Entonces, pónganle cuidado. Como el rocío. ¿Saben qué es un rocío? ¿Qué es un rocío? ¿Alguien que me diga qué es un rocío? Aquí tengo estudiantes, tengo universitarios. ¿No saben qué es un rocío? La nieve de la... Es algo que, hermano, riega la tierra en sí, realmente. No solamente las plantas, sino la tierra. Pero aquí no está hablando de cualquier rocío, amén, sino que es algo comparativo. Pero la parte más importante para nosotros es entender que es un rocío espiritual. Escuche bien, a su nombre. Entonces, literalmente, como David vivió esto, dice, como el rocío del monte. Ponte cuidado, que desciende. Y si desciende es porque ¿qué? Si desciende porque ¿qué? Diga conmigo, si desciende es porque baja. ¿Amén? ¿Sí o no? El monte está arriba y el rocío ¿qué hace? Entonces ese monte se convierte como una fuente a su nombre. ¿Estamos aquí? Ese monte se convierte como una fuente. Entonces, ¿qué pasa? De allá baja ¿qué? Un rocío. Póngale cuidado. ¿Y qué hace ese rocío? Desciende sobre los montes ¿de dónde? De Sion. Y finalmente dice, porque allí es donde Dios envía vida eterna. Ahora, comprendamos esta verdad espiritual. Definamos. Dice, como el rocío del monte, primero. Se refiere a aquello que baja desde arriba. Y número 1, oxigena, lubrica y preserva. Número 2, sobre los montes de Sion, en tiempo de temporada seca, donde
como ayer, ¿no? Como anoche, ¿se acuerdan? Eso cayó un torrencial de repente. Pero hay lugares, entonces, ¿qué pasa en los lugares donde no llueve? ¿Usted se imagina un lugar donde no llueve? La gente, hermano, tiende a morirse. La gente tiende a secarse, porque en la lluvia, en el agua está la vida, a su nombre. ¿Y saben qué? Alabado sea el nombre del Señor. Y el agua representa a Cristo, el agua representa la palabra. Ese rocío que dice la Escritura, que desciende de allá del monte Hermón, es porque llega a Sión, a su nombre. Entonces, desde arriba viene nuestra bendición. Desde arriba viene nuestro rocío, que nos preserva. Amén. Hermano, que hace que no nos sequemos. ¿Por qué? Por la unción del Espíritu Santo, por la guianza del Espíritu Santo, a su nombre, por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, es el que hace que los montes en Jerusalén no se sequen, que se mantengan preservados, que se mantengan ubicados. Me importa cuando la Biblia habla aquí acerca del monte de Sión. Literalmente Sión era una colina en Jerusalén que aparece en la Biblia. Amén. Y dice, el nombre de Sión se usó para referirse a la ciudad de David, el monte del templo de Jerusalén. Hay unas características con relación al monte de Sión. Primero, está situado al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, en una colina baja y ancha. Es un centro espiritual y es la madre de todos los pueblos, el centro. Por eso aquí en el Salmo 87, 2 dice en la Escritura, vamos allá, Salmo 87, 2. Dice, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob, a su nombre. O sea que, por eso que usted ve que el epicentro de la salvación tiene que ver con Jerusalén, a su nombre. Entonces, este versículo significa que Dios ama a Jerusalén, a la ciudad de Sión, más que a cualquier otra ciudad de Israel. Sión es un lugar glorioso, celebrado por los ciudadanos y extranjeros, y todavía muchos tienen la costumbre de visitar este lugar. Gloria al nombre de Dios. Pero para nosotros, hermanos, se convierte en esa parte espiritual donde nosotros no tenemos que desplazarnos a ningún lugar, sino que aquí el Señor envía bendición y envía vida eterna. Aquí el Señor al que está caído lo levanta. Aquí el Señor al que está enfermo lo sana a su nombre. Aquí el Señor al que necesita su ayuda y su socorro se le envía desde el cielo, se le envía desde arriba, porque nuestra bendición viene de arriba. A su nombre sea la gloria. Al nombre de Cristo. Levante un aplauso al Señor. Bendito sea el Rey. Alabado sea Dios. Necesitamos entrar en el poder de la vida. Pero tenemos que entender lo que es la armonía. La palabra armonía viene del griego opugia, que significa acuerdo. Amén. Y la Biblia dice, si dos o tres se colocan ¿qué? De acuerdo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos colocado de acuerdo para hacer la obra de Dios? Muchas veces, hermano, en cosas pequeñas nos enredamos. Decimos, vamos a llevar a cabo esta labor, y es algo que podemos hacer y no lo hacemos. Para definir algo tan pequeño de salir a evangelizar nos demoramos 2 o 3 horas. De barrer el templo, 2 o 3 horas. Bueno, en sí. Y a veces los impíos se colocan de acuerdo para hacer muchas actividades y tienen la victoria. Y no tienen la mente de Cristo. Nos falta movernos en el Espíritu. Amén. Entonces, gloria al nombre del Señor. La palabra acuerdo es derecho, la decisión tomada en común por 2 o más personas, o por una junta o una asamblea. También es una resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades, para sentar un precedente sobre algo. Y la palabra armonía tiene varios significados, y es unión y combinación de sonidos simultáneos
pero acordes. Cuando usted ve que una guitarra no está bien coordinada, su sonido es feo. Cuando entre nosotros no nos ponemos de acuerdo, lo que se ve es litigio, es disturbio, es problemas, conflictos. También tiene que ver con bien concertada y grata variedad de medidas. Gloria al Señor. Pero también es amistad buena, sana. Y entre nosotros poco hay amistad. A su nombre. Esta frase también se usaba en el Antiguo Testamento para hablar acerca del compañerismo. Y aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 13, verso 6, la Biblia nos habla una historia de Abraham y Lot. Habían ya avanzado bastante después de que el Señor le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y él se llevó a Lot. Dios había bendecido mucho sus vidas. Y entonces, cuando ya, gloria al nombre del Señor, empezaron a litigar los pastores de Abraham, los pastores de Lot. Ya no quiso continuar más con Abraham. Y Abraham le dijo: bueno, listo, aquí están estos valles, escoja usted el lugar que quiera. El que quede, yo iré. Y así fue. Pero a Lot le fue mal. Tanto así que Abraham tuvo que irlo a rescatar. ¿Qué pasó? Ahí, en ese grupo de personas se perdió la unidad. En ese grupo de personas se perdió el compañerismo. Iglesias a veces entran en desánimo. Iglesias a veces son destruidas. Iglesias a veces son divididas. Porque entran en pleito, en contiendas, en rencillas. Iglesias a veces, amén, gloria a Dios, son desbaratadas. Es como en los hogares, cuando hay problemas, discusiones, pleitos, odio, maltrato, se disparatan y cada uno tira para su lado y ese hogar se pierde. Entonces, hermanos, necesitamos el compañerismo. Y gloria al nombre del Señor. Ese fue el deseo siempre de Cristo. Acá en Juan 17, del versículo 21 al 26, dice: para que todos sean uno. Cuando Jesús fue a orar al Padre, la oración de Jesús, Juan 17, dice en el versículo 21, vamos allá: para que todos sean uno. ¿Cómo así? Dice: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. O sea, el deseo de Dios. En resumido, para que entiendan lo que el Señor estaba diciendo a sus discípulos, era que hubiera entre ellos compañerismo, hubiera unidad. Y luego dice el versículo 22: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. O sea, el deseo del Señor. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mire, está hablando de algo mucho más excelente. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Si el mundo entre nosotros ve litigios, si el mundo entre nosotros ve división, mire, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso. Mirad, no mira con los ojos, es habitar los hermanos. Entonces, ¿quién va a mirar? La gente del mundo. La gente del mundo va a mirar si nosotros hay amor, si hay odio, si hay rencor, si hay felicidad, si hay alegría, si los amamos, si los perdonamos. La gente del mundo, mucha gente del mundo no viene, no asiste a la iglesia, porque lo que ve en las iglesias es desunidad, es enemistad, es pleito y muchas otras cosas más, que lo que causa es división. A su nombre. Entonces, y que has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación. 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me has enviado, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor, escuchen bien, que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Palabras textuales de Jesús. Ojalá se hagan realidad en nuestras vidas. Amén. ¿En dónde podemos ver el poder de la unidad? En el principio de la creación. Cuando el Señor dijo: hagamos al hombre. ¿A qué? Conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Amén. No dijo: voy a hacer al hombre. Dijo: hagamos. ¿Con quién está hablando ahí? Con el Señor y con el Espíritu. No está hablando con los ángeles, porque los ángeles son servidores de Dios. Entonces aquí vemos el poder de la unidad. O sea,
que el hombre fue creado bajo y dentro del poder de la unidad. A su nombre. ¿Dónde vemos, hermanos, la unidad? En la batalla en contra de los amalecitas. Gloria a su nombre. Cuando Moisés se va a la cumbre, pero no se va solo. Se lleva a Aarón y Hur. El pueblo está abajo peleando contra los amalecitas, en cabeza de Josué y de Caleb. Pero cuando Moisés levanta sus manos, Israel empieza a prevalecer. Pero cuando Moisés baja la mano, la pregunta es: ¿por qué Moisés baja la mano? Porque se cansaba, porque no dejaba de ser un humano. ¿Ah? Por eso se cansaba, ¿verdad? Yo creo que se cansaba. Gloria a Dios. Amén. Entonces, pero cuando él se cansaba, entonces los amalecitas prevalecían, o sea, iban ganando la batalla, pero el objetivo era destruir a los amalecitas. Entonces, mire, lo importante del hombre de Dios, de no trabajar solo, de trabajar en unidad. Se llevó con él a Aarón y a Hur. Mientras él bajó las manos, porque se cansaba, Aarón y Hur levantaron sus manos, lo sentaron sobre una piedra hasta que tuvo firmeza, hasta que así, hermano, arreciando la batalla, dice que Israel deshizo espada a Amalek. ¿Pero por qué? Por el poder de la unidad. A su nombre. La unidad trae la victoria. La unidad hace posible que el diablo sea derrotado con todos sus secuaces. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? A su nombre, a su nombre. El poder de la unidad trae victoria. Una iglesia que se une a pelear contra las huestes de maldad, siempre en el lugar donde Dios la constituye, donde Dios la establece, tendrá la victoria. Pero habrá guerra, habrá cansancio. De repente, en algún momento, alguien se podrá desanimar, pero el Espíritu Santo dice que nos ayudará en medio de las debilidades. ¿Dónde podemos ver el poder de la unidad? Cuando realmente salieron a pelear contra los de Jericó. Jericó estaba situado, hermano, en una ciudad muy amurallada y era imposible casi que los muros pudieran caer. Pero como el pueblo se puso de acuerdo, después de que dieron 13 vueltas y a la última vuelta, la 14 vuelta, ellos gritaron por Israel, dieron un grito de guerra y los muros de Jericó se fueron para el suelo, porque hubo poder de Dios a través de la unidad del pueblo. Entonces, cuando el pueblo se une, amén, siempre tendrá la victoria. Dios hizo posible. Cuando en la última batalla con los 5 reyes, amén, no era fácil para Josué. Josué levanta la mano hacia el cielo diciendo: detente luna en el valle de Ascalón, y tú en el valle de Ascalón, sol. Y dice que se detuvo los astros, y entonces de esa manera Dios envió fuego del cielo y pudieron ellos ganar la batalla. ¿Por qué? Porque estuvieron unidos. A su nombre. Y para finalizar, hermanos, también podemos ver aquí en conclusión que la palabra armonía, en términos bíblicos, es que todos tengan un mismo sentido, que haya el mismo espíritu entre los hermanos, que sean compasivos, fraternales, misericordiosos los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. En Filipenses capítulo 4 dice Pablo: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo, gloria mía, está firme en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene. ¿Cuánto creen que viene? Y de que viene, viene. Entonces, ¿cuál es el orden de idea? Está firme, pero hay que estar en unidad, hay que estar gozoso, hay que estar en alegría, hay que estar en armonía. Ruego de morir y de sentir que sean de un mismo sentir. Un mismo sentir es un mismo pensamiento. Amén. Estas mujeres, cuando Pablo empezó a ver la obra de los Filipos, estuvieron con él en medio de cada actividad, en medio de cada labor, y así se estableció la obra. Y por eso aquí le dice Pablo que sean de un mismo sentir. Asimismo también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatió
hermanos han dejado de clamar? ¿Cuántos hermanos han dejado de interceder, hermano? Por eso muchas veces no vemos la gloria de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y luego, para finalizar, Pablo le dice: piensen en esto. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que tenga, amén, virtud alguna, en todo lo que tenga buen nombre, en todo lo que sea digno de alabanza, en esto pensar. A su nombre, a su nombre. Entonces, cuando pensamos en esto, es donde podemos ver el poder de la unidad, la manifestamos, la sacamos a flote y podemos tener la victoria en todo lo que Dios, por su gracia, nos permita emprender. Entonces, les predico esto, hermanos, para que entendamos que depende de nosotros, ya más que Dios, porque el Señor nos ha dado las armas del Espíritu, nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder para que en su nombre hagamos proezas. No se piden a guardar. Por eso Pablo dice: solícito en guardar la unidad del Espíritu. A su nombre, no echarla, amén, por la borda o hacerla a un lado, sino que hoy mismo, habiendo recibido esta palabra, llenarnos de ella y a ponerla en práctica. Padre bueno y soberano, Dios todopoderoso, en esta noche, Señor, colocamos delante de nuestras vidas. Una vez más te decimos que te necesitamos y hoy más que ayer. Nuestra vida no tiene sentido sin ti. Ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a fortalecernos en ti, Señor, y en el poder de tus fuerzas. Aprender a depender de ti, Señor. No de nuestras habilidades, no de nuestro conocimiento, no de nuestro intelecto, no de nuestra sabiduría, sino buscar la sabiduría que emana de lo alto. La palabra dice: si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, quien está dispuesto a darla sin medida. Y ayúdanos a ser hermanos, amarnos, Señor, a cumplir este mandamiento. Dios mío, dejarlas, Dios mío, perezas, limarlas, dejar, Señor, todo lo que el enemigo, Dios mío, quiera colocar en nuestra vida para dividirnos. Reprendemos tu espíritu de división. Reprendemos tu espíritu de desunidad. No aceptamos división, porque la división viene de Satanás. Que el Señor reprenda todo espíritu de división. Ayúdanos a unificar la iglesia. Señor, añade cada día a los que han de ser salvos a esta congregación. Que la iglesia, hoy más que nunca, frente a las pruebas, frente a las artimañas, frente a las acechanzas del enemigo, se mantenga hundida. Que cuando digamos un ayuno, que cuando digamos un tiempo de vigilia, de clamor y de oración, todos estemos en un mismo sentir, Señor, en un mismo orden de vida, en un mismo pensamiento, porque nos has unido en un bautismo, en una misma fe, en un mismo cuerpo, en un mismo Señor, en un vínculo de paz y de amor, para que podamos, Señor, manifestar la unidad del Espíritu. Salimos de este lugar, pero tu presencia continúa y permanece en cada una de nuestras vidas, en Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria a Dios. Y salúdese con su hermano, su hermanito.